Buenas tardes chicos. Ahora vemos otra patología del sistema respiratorio, una patología muy importante que requiere mucho cuidado ya que tiene un índice muy alto de mortandad, ¿sí? Es el cáncer de pulmón. Bueno, ¿qué es el cáncer de pulmón? Vamos a tener que pensar que surge por la proliferación exagerada y sin control de determinadas células, ¿sí? Dentro del pulmón, causando problemas locales por ocupación de espacio y comprensión de las estructuras cercanas, ¿sí? Además puede diseminarse a través de ganglios linfáticos, vasos sanguíneos a otros órganos. El cáncer, como vemos en la imagen, nos dicen que los pulmones son los órganos principales de realización de la función respiratoria, es donde podemos ver la hematosis, que es el intercambio gaseoso. Recordemos que era la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Bueno, esto se ve muy comprometido en esta patología, ¿sí? Porque, como les explicaba, se produce un crecimiento exagerado de células malignas dentro de este órgano. Existen dos tipos principales de tumor, ¿sí? ¿Cuáles son? El carcinoma, que es aquel que se produce con células que no son pequeños y tiene un porcentaje de un 85% de casos, ¿sí? Y luego tenemos los carcinomas de células pequeñas o carcinoma microcítico de pulmón, que son aquellos que son mucho más reducidos, son un 15% de escasos. Según los datos de la Sociedad de Oncología, el cáncer de pulmón es el tercer tumor más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Además de constituirse como el tumor con mayor índice de mortandad en el mundo. Vamos a ver que el cáncer de pulmón es uno de los pocos órganos que son más frecuentes los tumores primarios metastásicos, ¿sí? Más del 90% de las neoplasias pulmonares primarias son tumores malignos. La incidencia de cáncer de pulmón está en aumento, ¿sí? La presencia, por lo general, de cáncer se hacía en unos años entre 55 a 65 años. A veces era más alto el índice en hombres que en mujeres, pero ahora en la actualidad se está dando más en la población joven y está igualado el índice tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los factores que pueden producir un cáncer de pulmón? El factor principal y el que más puede producir un cáncer de pulmón es el tabaquismo, ¿sí? El cáncer de pulmón está originado por el tabaco en un porcentaje de un 80% de casos, ¿sí? La probabilidad que tiene un fumador crónico de padecer un cáncer de pulmón a lo largo de su vida puede alcanzar más del 30%, mientras que el no fumador un 1%. ¿Sí? El riesgo va a depender del número de cigarros que haya fumado por día, así como también como el tiempo, los años que haya sido fumador, ¿sí? Al dejar de fumar, el riesgo se desarrolla un cáncer de pulmón, va a disminuir, ¿sí? Conforme a los años que van pasando. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo se ha aumentado el índice de personas fumadoras, ¿sí? Y por eso también podemos ver que aumenta el índice de pacientes con patología de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte de cáncer en el mundo, ¿sí? Y como les decía hace rato, ya se ha igualado ese índice, tanto en hombres como en mujeres. Las personas que fuman corren mayor riesgo de padecer este cáncer que aquellas que no lo fuman, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué factores de riesgo pueden producir esta patología. Por ejemplo, la dieta baja en fruta y en verdura, el sobrepeso, el alcohol, el aumento de consumo de carne roja, personas sedentarias, ¿sí? No dar la lactancia materna, la ingesta de mucha sal, ¿sí? La exposición a los rayos UV, las radiaciones, algunas infecciones. Por ejemplo, cuando hablamos de algunas infecciones, podemos tener infecciones, por ejemplo, como con parásitos, ¿sí? Recordemos que el echinococo granuloso produce el quiste hidatídico, que también este quiste hidatídico, por lo general, se aloja en un porcentaje muy alto en el pulmón y puede producir también por esta infección, ¿sí? Las exposiciones laborales y las dietas bajas en fibra.
El cáncer de pulmón, el factor importante, como les decía recién, es el tabaco, ¿sí? Pero también tenemos las exposiciones a ciertos químicos, como por ejemplo el amianto, los hidrocarburos aromáticos, ¿sí? El arsénico, el níquel, son minerales que producen en un alto porcentaje alguna patología de vía respiratoria, como por ejemplo un EPOC, una fibrosis pulmonar o en este caso un cáncer de pulmón, ¿sí? En esta imagen vamos a poder ver algunos de los minerales que producen, de las sustancias químicas que producen cáncer, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el amoníaco, el arsénico, el butano, tenemos el vinilo, el cadmio, la naftalina, la acetona, el metanol, ¿sí? La nicotina del cigarrillo, ¿sí? Pensemos que el dejar de fumar, el 70% de los fumadores que quieren dejar de fumar definitivamente y manifiestan esa intención a mediano plazo o a un largo plazo, son aquellos que van a tener menos dificultades, ¿sí? Pero se requiere de una gran motivación personal y de las personas que los rodean mucho apoyo, ¿sí? Porque recordemos que el cigarrillo es una adicción y cuesta dejar de fumar, ¿sí? En la mayoría de los casos se necesitan hacer varios intentos porque con el primer intento no da el resultado de dejar el cigarrillo. Se trata de un refuerzo motivacional personal con el objetivo de conseguir el abandono definitivo del tabaquismo. Bueno, en esta otra imagen vamos a seguir viendo más factores de riesgo. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí el humo, ¿sí? El humo también produce una sustancia química, el carbón, el humo del carbón. Por ejemplo, tenemos pacientes que embolsan el carbón, no toman las medidas de bioseguridad, también se absorbe por vía respiratoria y puede producir una patología oncológica en este caso, ¿sí? Bueno, seguimos viendo, por ejemplo, ahora que tenemos que está muy de moda las comidas, por ejemplo los pollos, ¿sí? Los pollos que se realizan en las roticerías donde hay mucha descarga de humo, también son personas que están propensas a esto, ¿sí? Por eso es importante que se usen las medidas de bioseguridad, poder tener un lugar bien ventilado para que no sea tanto la absorción de esta toxicidad, ¿sí? Hay varios factores, como les decía, que pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Algunos se pueden controlar, como por ejemplo dejar de fumar es controlable, todo depende de la persona, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta otros factores que ya no son controlables, como por ejemplo, recordemos que el cáncer es hereditario, ¿sí? Y si tenemos un paciente que tenga antecedente de algún familiar que haya tenido alguna patología oncológica, es un factor de riesgo. A este paciente lo tenemos que controlar con cualquier sintomatología que manifieste, ¿sí? El tabaquismo es el riesgo de cáncer de pulmón que aumenta con la cantidad de cigarrillos que fume por día y la cantidad de años que haya fumado, como les explicaba hace rato, ¿sí? Dejar de fumar es importante para que este riesgo disminuya, ¿sí? La exposición del humo de segunda mano, como les mostraba en la imagen, es personas que no son fumadores, pero que también corren ese riesgo ya que están expuestos a este humo, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de gases, como por ejemplo el gas de radón, que también por la descomposición natural que produce el uranio, puede producir esta toxicidad y es un factor de riesgo. Por ejemplo, también tenemos la exposición del asbesto, que es otro carcinógeno, ¿sí? Bueno, el cáncer de pulmón, pensemos que podemos tener en el pulmón tumores benignos y malignos, como ya hemos podido ver en oncología anteriormente, ¿sí? Bueno, benigno son muy pocos, el 90-95% son carcinoma broncógenos, ¿sí? Al dejar de fumar disminuye el riesgo en 15 años aproximadamente, o sea que imagínense en todo el daño que ha podido producir la nicotina en el paciente, ¿sí? El adenocarcinoma es el más frecuente en pacientes jóvenes
y en mujeres, ¿sí? Es un tumor que puede estar asentado sobre zonas cicatrizales, por ejemplo, de algún paciente que haya tenido tuberculosis, ¿sí? Entonces es como que se complica mucho más el riesgo de este paciente. Más asociado al tabaco, el carcinoma bronquial es de muy alto índice, ¿sí? Los dos tipos más usuales de cáncer de pulmón son las células pequeñas, como le explicaba hace rato, que es el cáncer de pulmón, exclusivamente de personas que fuman mucho, ¿sí? Y es menos frecuente que el cáncer de pulmón de células no pequeñas. El cáncer de pulmón de células no pequeñas se da en un término genérico que se va a usar para determinar varios tipos de cáncer de pulmón, en donde podemos encontrar el adenocarcinoma, el carcinoma y el carcinoma de células grandes. Bueno, aquí vamos a ver una escala de cómo podemos encontrar el camino del cáncer de pulmón, ¿sí? Comenzamos con algún factor de riesgo en donde se afecta el epitelio bronquial normal, luego esto pasa a una displasia, de aquí, de esta displasia ya tenemos un carcinoma in situ, o sea, un tumor que está localizado, ¿sí? Pero después tenemos, si sigue avanzando, un cáncer invasivo, que es cuando ya tenemos la formación de una metástasis. Bueno, aquí vemos una imagen de pulmones sanos y pulmones enfermos. En este caso son pulmones ya con una patología oncológica, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas más habituales que va a tener un paciente? ¿Qué es lo más común que va a manifestar? Cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que la aparición de esta sintomatología originado por el crecimiento local del tumor, que también puede ser invasivo y puede estar haciendo una presión, es muy complicada ya la sintomatología del paciente, ¿sí? En este caso ya se va a manifestar con tos persistente asociada o no a la expectoración, y lo más común puede ser entre un 45 a un 75% de los pacientes, ¿sí? Este índice. Bueno, aquí vemos la imagen, como les explicaba recién, la sintomatología: tos, pérdida de peso, dolor torácico, disnea, obstrucción bronquial, aumento de la expectoración y la hemoptisis, ¿sí? Recordemos que la hemoptisis es la expectoración con sangre, que aparece en algunas ocasiones hasta un 50% de los pacientes de cáncer de pulmón, ¿sí? La disnea es muy normal y muy común que lo tenga el paciente, y normalmente va a estar causada porque el espacio está ocupado por alguna masa tumoral, ¿sí? En otras ocasiones la sintomatología va a aparecer por la existencia de metástasis, que era lo que les explicaba recién en la escalita, que es cuando ya está muy avanzado esta patología, y se puede alojar en ganglios linfáticos, hueso, cerebro, hígado y ganglios suprarrenales, o sea que vamos a estar alterando ya otros sistemas, ¿sí? Bueno, aquí vamos a poder ver que por invasión de las estructuras adyacentes o adenopatía, el tumor puede producir obstrucción bronquial, disfagia por la presión que puede hacer el tumor en el esófago, disfagia por la lesión en el nervio laringio recurrente, parálisis del frénico que produce elevación hemidiafragmática en el paciente. Y ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando el paciente va a tener que consultar al médico, va a pedir una consulta si tiene alguno de estos síntomas, seguro, ¿sí? Pero cuando sean persistentes, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene esta sintomatología y no concurre, ¿sí? Y recordemos que toda patología oncológica descubierta a tiempo, diagnosticada a tiempo, tiene mucho porcentaje de recuperación, pero lamentablemente, como esta sintomatología no hacen que el paciente concurra inmediatamente a una consulta médica, avanza y se nos complica mucho, ¿sí? ¿De qué manera? Ya hemos podido ver de que el tabaco es el factor principal que produce esta patología, ¿sí? Bueno, vamos a ver mucha sintomatología, por ejemplo, pacientes que van a tener reacciones, como les explicaba recién,
en todo lo que son a otros sistemas, ¿sí? Aquí podemos ver cómo hay lesiones en las costillas, hay miosis, el paciente va a poder presentar una miosis, como en este caso podemos observar, vamos a poder presentar, el paciente puede presentar una lesión facial, ¿sí? Bueno, esto es muy característico en un paciente con cáncer de pulmón, ¿sí? ¿Qué estudios complementarios se van a solicitar para poder diagnosticar esta patología? Lo importante es la manifestación clínica del paciente, o sea, la anamnesis, el examen cefalocaudal que se realice con todos los signos y síntomas que él presente, ¿sí? ¿Qué otro estudio complementario es importante? La radiología, ¿sí? La imagen ya nos va a estar dando un indicio de la lesión que esté produciendo. La citología de un esputo, la broncofibroscopía, una biopsia, ¿sí? Es importante poder tomar una muestra. Se pueden pedir también una tomografía de tórax, ¿sí? Laboratorios de sangre, una prueba de función respiratoria, o sea, una espirometría también es importante, ¿sí? Y con respecto a también a la broncoscopía se puede pedir una punción transtorácica, una punción de tejido para poder mandarlo a biopsia, ¿sí? Bueno, aquí vemos, estamos repasando un poquito todas las pruebas diagnósticas que se piden y vamos a ver ahora dos tipos de cirugía en un paciente oncológico, ¿sí? Se puede realizar dependiendo la lesión que tenga el paciente. Si el tumor es muy grande, la cirugía que se tiene que realizar sí o sí es una cirugía a cielo abierto, lo que se llama, o sea, es una cirugía, las dos van a ser con una anestesia general y en los dos casos corre riesgo el paciente, pero en esta lleva mucho más tiempo y sí o sí tenemos que realizar este tipo de cirugía cuando el tumor sea grande, ¿sí? Vamos a ver en este otro caso, aquí hay una cirugía de forma laparoscópica. Cuando el tumor es pequeño, permite hacer este tipo de cirugía en donde ya no se corre tanto riesgo como una cirugía a cielo abierto, pero también es peligrosa, ¿sí? Porque lleva su anestesia general y toda cirugía, recordemos que tiene un riesgo quirúrgico. Bueno, ¿qué otro tipo de tratamiento se puede darle al paciente en este caso? La cirugía que puede ser de forma curativa, se extirpa el tumor si está localizado y se hace un vaciado y termina siendo en este caso curativa, ¿sí? Pero puede ser también con una finalidad paliativa. En el caso de que ya haya habido lesión en otros tejidos, se haya producido una metástasis y que el tumor que el tumor sea más grande y que esté haciendo una presión, que esto le esté provocando una dificultad respiratoria al paciente, ya en este caso se va a tener que hacer una cirugía no con la finalidad de curativa, sino para paliar la sintomatología del paciente y poderle brindar una mejor calidad de vida, ¿sí? ¿Qué otro qué otro tratamiento se le puede hacer al paciente? Quimioterapia, que ya hemos podido ver que son las aplicaciones de medicamentos. La mayoría de los medicamentos pueden ser por vía intravenosa, sino por vía oral, ¿sí? Otro tipo de tratamiento es la radioterapia. A veces se puede hacer combinada, puede ser quimioterapia con rayo o quimioterapia con la cirugía. Todo depende de la elección del paciente y de la lesión que tenga de la lesión que tenga el paciente y de la elección que haya realizado el médico oncólogo y el cirujano, ¿sí? Bueno, también se puede realizar tratamiento de inmunoterapia, que son aquellos que están dirigidos directamente al foco dañado, ¿sí? Bueno, con respecto a la cirugía, se puede hacer una lobectomía, que es solamente la extirpación de un lóbulo del pulmón, o si no, se puede hacer una neumotomía, que es la extirpación de todo el pulmón. Depende, como les explicaba, la lesión que haya tenido, ¿sí? Recordemos que también se pueden hacer otros tipos de tratamientos adyuvantes como para poder ayudar al paciente y
vamos a hablar un poquito, antes de explicar esta última imagen, las medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Medidas de prevención van a ser no el cigarrillo, que el paciente no tiene que fumar, ¿sí? Por lo general, como ya les explicaba, que vemos en esta imagen, el mayor índice de pacientes con cáncer de pulmón, el factor principal ha sido el cigarrillo, ¿sí? Evitar el humo de segunda mano, ¿sí? Evitar las exposiciones a los rayos solares, por ejemplo a los rayos UV, también pueden ser un factor. Y una dieta sana con consumo de frutas, verduras, antioxidante, evitar el exceso de consumo de carnes rojas, ¿sí? Hacer actividad física es importante también, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, como mínimo. Bueno, ahora ya terminando podemos ver otra maqueta que han podido desarrollar los alumnos del año pasado, en donde podemos ver un pulmón sano y un pulmón enfermo, ¿sí? Un pulmón dañado. Y hay una frase que le pongo que impacta mucho porque dice: ¿quién consume a quién? ¿La persona consume el cigarrillo o el cigarrillo consume a la persona, ¿sí? Es importante que nosotros podamos educar a la población para mostrarle el daño que produce, porque no solamente afecta a la persona, sino que afecta a la familia completa, ¿sí? Podemos ver que es una patología, en la mayoría de los casos el cáncer de pulmón tiene un índice muy alto de mortandad y podemos evitarla, se puede evitar. Hay factores de riesgo que se pueden evitar, en este caso el cigarrillo, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase con las próximas patologías de sistema respiratorio. Sigan estudiando, respeten la cuarentena, que ya falta menos, ya falta menos para que volvamos a clase, si Dios quiere, ¿sí? Hasta la próxima clase.